¿Aparece la pantalla? Sí. Bárbaro. Bueno, ¿cómo van con la asignatura, con los problemas, con la modalidad? ¿Algo en particular que necesiten conversar o dudas? ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a conversar hoy algunos temas de diseños en general. Acuérdense, de la semana que viene ya vamos a tener estas actividades de trabajo conjunto para ustedes. Eh, ¿Por qué no me aparece? ¿Qué se me trabó acá? Nosotros teníamos una duda pero del problema, pero la hacemos al final de la clase o a la Dale. tarde. Bueno. Vamos a conversar algunos temas de diseño para que a ustedes les quede eh, la idea de cómo uno puede continuar con diseños más complejos y algunos otros factores que nosotros, bueno, no hemos utilizado y no están en el práctico ahora porque nosotros estamos viendo el ABC nada más, digamos, el inicio de lo que es diseño y los modelos más básicos. Eh, pero sí es importante que a ustedes les quede la idea de que hay muchos más diseños y cómo continuar con eso, porque también ustedes se pueden encontrar con esos problemas o por ahí para el que vaya a, a rendir final bajo la modalidad de datos propios, muchas veces empiezan a tener situaciones que van más allá de las situaciones vistas en el cursado, entonces sí está bueno saber que se pueden resolver, a veces tienen que indagar ustedes sobre esas cosas o posiblemente si no, también cuando tengan que rendirse le vamos a decir, ah, pero fíjate que tal supuesto no se cumple, ¿cómo lo podrías cambiar? ¿Cómo lo podrías mejorar? ¿Se puede o no se puede? Bueno, hay que saber que se puede y de qué manera sería o qué parte del modelo es la que no funciona. Esas cuestiones son las que a ustedes les va a servir tanto para el final y también les puede servir para la discusión de problemas que vamos a tener la semana que viene. ¿Sí? Entonces, nosotros estuvimos viendo el diseño completamente aleatorizado, el diseño en bloques completamente aleatorizado, después vimos arreglos particulares de factores que podían estar bajo cualquiera de esas situaciones y también vimos el diseño en parcelas divididas. Esos son los eh, diseños experimentales básicos que necesitamos conocer bien en el cursado. ¿Sí? Y después de ahí, con esa base, uno los va a ir ampliando eh, a modelos más complejos según las situaciones. Acuérdense que cualquier cosa, bueno, Lola está ahí, así que puede estar siguiendo el chat, pero si no, yo ahora el chat no lo estoy viendo. ¿Sí? Entonces, o preguntan o le mandan ahí una, una consulta por el chat para Lola en función de si tienen algo que quieran que charlemos en particular de las diapositivas. eh, Me van cortando ahí, no hay problema. ¿Sí? Bien, Profe, sí, ¿no puede agrandar la pantalla porque se ve como muy chiquita? la pantalla y yo la tengo acá lo más grande posible. ¿Eh? Para mostrarlo. Tenés que tildar donde está el profe. Ah,
Ah, listo, gracias. Claro, para que se De nada. amplíe esa en particular. Ah, listo, gracias. ¿Pudiste? ¿Sí? Si no, abajo hay como un cuadradito, si uno lo va cambiando, van cambiando las pantallas. Si los ves a todos juntos, separados. ¿Sí? Bien. Entonces, primero vamos a mencionar algunos otros diseños clásicos que van a encontrar en la bibliografía. ¿Sí? Algunos de estos se utilizan mucho en agricultura. Y después vamos a charlar otras visiones de cómo armar diseños experimentales particulares. Algunos de los clásicos muy utilizados son esos que están ahí. ¿Me escuchan bien? Porque yo escucho bastante ruido. Capaz que alguien tiene abierto o dejó abierto el micrófono. Tenemos el diseño en cuadrado latino, el diseño en cuadrado greco-latino, el diseño en franjas, o es strip design. Esos son algunos experimentos, diseños experimentales así muy clásicos, ¿sí? Y se utilizan para algunas aplicaciones que tienen que ser muy, muy concretas, ¿sí? El diseño en cuadrado latino lo que tiene es una especie de bloqueo en dos direcciones, ¿sí? Eso es lo que hace el diseño en cuadrado latino. Y de dónde surgen los problemas o por qué tiene un nombre particular y hay que verlo con mucho detalle si uno tiene una situación de ese tipo, por el tema de cómo hay que hacer los sorteos, ¿sí? Acuérdense que la asignación de los tratamientos a las unidades experimentales tiene que ser siempre aleatoria, ¿sí? Pero cuando nosotros vimos el diseño, cuando lo teníamos bloqueado en una sola dirección y eso, entonces podíamos hacer bloques dentro, sorteos dentro de los bloques. Ahora, cuando estamos bloqueando en dos direcciones, cómo hacer el bloqueo ya empieza a complicarse, ¿sí? Porque al cruzar dos bloques va a ser mucho más difícil ver cómo hay que hacer los sorteos. Entonces surgen ciertos dibujos, que es lo que por eso se llaman cuadrados, del cruce de estos dos factores, como si fuera un cubo que lo vamos dividiendo en columnas y en filas, y hay maneras particulares de cómo hacer los sorteos. ¿Por qué? Porque lo que se restringe es que, por ejemplo, que cada tratamiento no puede estar en la misma fila y columna a la vez para esto que ya sabemos que pasa con los bloques. Si no, los vamos a estar evaluando siempre en una condición de bloqueo y no en la otra. Bueno, entonces tiene todas esas características. No nos vamos a meter con eso nosotros, pero sepan que existen, están en la bibliografía, son de los clásicos. Entonces, si uno sigue alguna bibliografía muy clásica, van a ver que está con esos nombres, ¿sí? Lo mismo es el otro diseño que está puesto ahí como diseño cuadrado greco-latino, que lo que hace es que está bloqueando en tres direcciones, ¿sí? Entonces aparecen, eso de latino o greco-latino es por las letras que se usan para hacer los sorteos, ¿sí? Entonces, en uno es un cuadrado donde las letras que se ponen son latinas, así es la nomenclatura, y en el diseño cuadrado greco-latino a unas se les ponen letras latinas y a otras griegas, entonces queda eso que se llama cuadrado greco-latino, ¿sí? Son diseños bien clásicos, ¿sí? Yo se los pongo estos como ejemplo, porque van a haber otros tipos de diseños clásicos que por ahí van a ser clásicos para la agricultura, y los que trabajan en economía van a decir, estos son diseños experimentales clásicos para economía, ¿sí? Por cómo es la recolección de datos y demás, ¿sí? Está el diseño en franjas también, que es muy parecido a lo que es un split plot, porque también se hacen franjas de sorteo. Y bueno, y yo ya creo que les he estado comentando, hay diseños particulares, por ejemplo, para evaluar rotaciones de cultivos, ¿sí? Cómo hacer las rotaciones, cómo hacer la aleatorización de las rotaciones. Lleva todo un proceso que hay que tener mucho cuidado, porque uno tiene que ser, bueno, a ver,
el tratamiento que voy a poner hoy, cómo está influenciado por el que usé ayer y por el que voy a usar mañana, ¿sí? Eso en términos generales, ¿no? Porque en una rotación va a ser, bueno, a ver, el de la temporada pasada, el de esta, el de la siguiente, cuántas veces eso lo voy a repetir en el tiempo, cuántas temporadas. Entonces tiene que tener mucho cuidado uno para estar limpiando los problemas que pueden haber de influencia de un tratamiento sobre el otro, ¿sí? Porque no es lo mismo haber hecho primero un cultivo de leguminosa y después uno de gramínea que al revés. Entonces, ¿cómo tiene que hacer toda la combinación de los tratamientos para que al final lo que uno esté viendo no esté influenciado por los tratamientos eh, y se pueda sacar esa parte de ruido que uno quiere hacer de los modelos y sacar la señal, ¿sí? Saber cuánto es lo que realmente se debe a los cultivos, cuánto a los fertilizantes, cuánto a lo que uno esté evaluando, ¿sí? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Otros, y entonces como eso yo le puse ahí esos 3 ejemplos nada más, clásicos, eh, pero van a ver que hay muchísimos más y algunos eh, con sus nombres específicos y bueno, tienen esa complejidad. Después dentro de lo que son diseños hay una parte importante que son los diseños jerárquicos, ¿sí? Nosotros estuvimos viendo hasta ahora todos factores en los que todos los niveles están cruzados. Nosotros vimos factores donde hacíamos las combinaciones, no sé, de variedades con fertilizantes, ¿sí? Entonces estaban sorteados los niveles de uno con otro. Hay veces que esos niveles no están cruzados, sino que están unos adentro del otro. Y eso es lo que son los diseños jerárquicos o diseños anidados. Nosotros no nos vamos a meter con esos acá, pero son diseños que suelen utilizarse mucho, ¿sí? Y mucho también en agricultura. Son típicos de los efectos donde uno no le interesa ver en particular un nivel, si es mejor o peor que otro, ¿sí? Sino que generalmente los niveles esos van a ser una muestra de muchos niveles, eso lo vamos a charlar también en la siguiente diapositiva donde veamos factores fijos y aleatorios. Pero los diseños jerárquicos, uno de los ejemplos más sencillos para ver eh, e imaginarse de qué se tratan estos diseños es cuando uno está haciendo muestreos, ¿sí? Cuando uno está haciendo muestreos y por ejemplo quiere evaluar el nivel de nitrógeno, ¿sí? De un monte frutal, ¿sí? A ver si el monte frutal voy a necesitar fertilizarlo o no. Y lo que voy a hacer es sacar muestras de hojas. Voy a diseñar algún sistema de muestreo para ver el nivel de nitrógeno que yo tengo en las hojas, ¿sí? Entonces yo lo que voy a decir es, bueno, voy a sacar hojas, ¿sí? Y las hojas, ¿cuántas hojas saco? ¿Cómo las saco las hojas? Saco unas hojas cualquiera al azar. Voy a tener que tener cuidado porque, claro, hay un efecto de los árboles que va a ser importante, porque no van a ser las mismas las hojas de un árbol que es muy frondoso, de otro que no. Entonces voy a decir, bueno, habrá que tener cuidado con los árboles, de dónde los saco. Entonces, bueno, voy a tener que sortear algunos árboles dentro del monte frutal y dentro de ese monte frutal lo que voy a tener que decir, bueno, ¿y de dónde saco las hojas? Las saco de arriba, de la planta, del medio, de abajo, de cuántas ramas los saco. Fíjense que empezamos a tener ahí como una escala, ¿sí? De diseño. Entonces, finalmente nos va a quedar un diseño en el que nosotros vamos a poder evaluar, a ver, cuál es el nivel de nitrógeno en las hojas, pero el nivel de las hojas las estoy sacando de ramas, por ejemplo, que van a estar en la parte superior, media o inferior, por ejemplo, que yo lo voy a estar definiendo, que a su vez están dentro de un árbol, que a su vez son parte de un monte frutal. Yo después quiero comparar los distintos montes frutales para ver qué es lo que voy a estar recomendando hacer. En esos tipos de diseños, fíjense que lo que yo fui haciendo como una escala, ¿sí? Que va creciendo desde la hoja, pero que la hoja está
pertenece a una rama, que pertenece a un árbol, que pertenece a un monte frutal, y así podría seguir subiendo o bajando la escala según mi interés. Tengo esto de los factores que van a estar anidados y no cruzados, ¿sí? Porque a mí no me va a interesar conocer un árbol en particular, ¿sí? Cuál es el nivel de un árbol en particular, sino lo que yo quiero es que me representen a todo un cuadro, ¿sí? Entonces, un árbol en particular no es más que una de esas etapas del diseño, pero no es algo específico como yo tenía cuando cruzaba los factores en los experimentos que hemos visto hasta ahora, donde a mí me interesa ver cuál es el efecto de poner una dosis de fertilizante 2, ¿sí?, en la variedad 4. ¿Sí? Esa combinación yo quería ver si había diferencia entre variedades y diferencia entre niveles de fertilización. Yo ahora acá posiblemente no me interese ver diferencia entre árboles, ¿sí? Porque lo que yo quiero es que evaluar esa variabilidad que hay entre los árboles, evaluar la variabilidad que hay entre las ramas y la variabilidad que hay entre las hojas, pero para saber en definitiva cuál es el nivel nutricional de nitrógeno de ese monte frutal, y no para ver si hay diferencia entre los árboles, porque no es ese mi objetivo, ¿sí? O puede ser que sí. Entonces ahí tendría que hacer otro tipo de diseño. Por eso esto que hemos, en una de las diapositivas que vimos al principio de cómo determinar el tipo de diseño que nosotros queremos, bueno, estaba una de las cosas de esto, considerar si no hay efectos anidados. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver mucho con el objetivo del diseño experimental. Yo quiero evaluar niveles en particular, tengo una jerarquía y ¿qué quiero ver? ¿Quiero ver diferencia entre niveles o quiero que sean una representación de lo que está pasando? Entonces, esos tipos de diseños tienen este nombre, jerárquicos o anidados, y tienen una manera distinta de confeccionar las tablas de análisis de la varianza, ¿sí? Y las hipótesis, las H0 que están asociadas a esos diseños son distintas a las que nosotros venimos trabajando, ¿sí? Entonces, es todo otra forma. No es muy distinto, pero sí cambian las hipótesis y cambian la manera en que van a estar confeccionadas las tablas de análisis de la varianza y lo que yo voy a decidir cuando rechazo o no rechazo una hipótesis, ¿sí? Entonces, bueno, tienen otro enfoque, ¿sí? Entonces, esto es importante para que ustedes sepan que existen, porque uno puede planificar el diseño con otro objetivo. No es lo que nosotros estuvimos charlando hasta ahora en los diseños clásicos, ¿sí? Otro de los tipos de diseños que se pueden implementar son estos, en realidad cualquiera de todos los diseños que nosotros vimos, que en los que hicimos fue una tabla de análisis de la varianza, se podrían también analizar con una tabla de análisis de covarianza. Y estos son modelos que son muy parecidos a los que nosotros vimos, o sea, cualquiera de los que nosotros vimos podrían estar dentro de lo que es un análisis de covarianza, pero lo que incorporan estos diseños es que ustedes se acuerdan que nosotros hasta ahora hemos visto todos modelos donde las variables X, ¿sí?, nuestras variables que tratan de explicar nuestra variable Y, son factores, ¿sí? Es más, cuando ustedes lo ponen en el R, tienen que tener cuidado de que esté declarado como un factor, ¿sí? Estos son como si fueran variables categóricas, ¿eh? Porque lo que yo tengo son niveles. Ahora, si yo a un modelo le agrego una variable X, pero que es una variable continua, ¿sí?, en vez de una variable categórica como la que venimos nosotros analizando hasta ahora, eso se transforma en un modelo de análisis de covarianza, porque tienen esa otra componente dentro del modelo, así como ahora ponen I igual a mu más factor no sé, fertilizante más factor variedad más el error. Bueno, a esa suma de términos en el modelo le van a sumar más una X,
pero donde la X es una variable que yo voy a estar midiendo en forma cuantitativa, ¿sí? Y eso lo que hace es tener un análisis de covarianza. ¿Cuándo se utilizan muchos estos tipos de análisis de covarianza? Cuando tengo estos problemas como los que nosotros empezamos a presentar en los diseños en bloques. Cuando cada unidad experimental que yo estoy midiendo es heterogénea de las otras y se hace difícil hacer un bloqueo como el clásico que nosotros vimos recién, ¿sí? Entonces, cuando no puedo bloquear en función de estos factores de niveles de un bloque y la variabilidad que hay entre las parcelas, yo la puedo determinar con una variable X continua, esto se va a transformar en un análisis de covarianza. Ejemplo, yo tengo, ¿se acuerdan que lo que habíamos visto en el diseño en bloques clásicos era, bueno, distintos niveles de materia orgánica, por ejemplo, en el suelo, ¿no? Entonces teníamos un marrón oscuro, uno intermedio y uno más clarito. Y decíamos, bueno, hago bloques en mi parcela general, digamos, en mi cuadro, por esos niveles, porque no sé, son distintas terrazas de suelo, y sorteo los tratamientos dentro de cada uno de esos colores marrones, ¿ah? Esos niveles de materia orgánica. Ahora, si yo estoy en una situación que puede ser muy común, donde, bueno, el suelo no tiene terrazas, digamos, que del punto de vista edáfico sean distintas. El suelo es homogéneo ahí. Pero hay una heterogeneidad muy grande en el nivel de materia orgánica. ¿Por qué? Porque en temporadas anteriores se ha hecho guano y se puso más guano en una parte que en otra, se descompuso de distinta manera. Entonces yo voy a hacer un ensayo ahí, pero me doy cuenta que los niveles de materia orgánica son muy heterogéneos, ¿sí? Y me es imposible hacer un diseño en bloque porque no podría, ¿sí? Porque está muy desparramado todos los niveles en la parcela que voy a estar evaluando. Entonces, lo que yo podría hacer es, bueno, pongo las parcelas, hago los sorteos en un diseño, por ejemplo, completamente aleatorizado o en un split plot, y después en cada una de las unidades experimentales que yo determiné, voy a medir la materia orgánica. Antes de empezar, yo hago un análisis de suelo y yo veo cuál es la materia orgánica que hay en cada una de esas unidades experimentales. Y eso va a ser una variable continua, que no es la variable de interés que yo tengo, porque por ahí la I va a ser el rendimiento, no sé, de las variedades de lechuga que yo estaba evaluando, pero va a tener mucha influencia en el rendimiento. Entonces, ese valor de X que yo tomo de antemano, lo voy a meter en el modelo y lo que va a hacer eso es corregir todas las unidades experimentales, como si fueran que estuvieran todos al mismo nivel de materia orgánica. Entonces, este análisis de covarianza es una mezcla entre el análisis de varianza común que nosotros hemos estado viendo hasta ahora y lo que vamos a seguir viendo en la unidad 2, que es el análisis de regresión, ¿sí? Donde todas las X van a ser continuas. Entonces, el análisis de covarianza está acá, es un intermedio entre lo que vimos hasta ahora y lo que vamos a ver en la unidad 2. ¿Sí? ¿Y se puede hacer? Sí, se puede hacer y sirve para muchas de estas situaciones, en particular cuando tengo unidades experimentales muy heterogéneas que no puedo bloquear, ¿sí? Entonces, fíjense que uno puede empezar a meter más y más cosas en los diseños experimentales para que contemplen cuáles son las situaciones y siempre lo mismo, con el objetivo de limpiar error, ¿sí? De limpiar posibles fuentes de variación que no son las de mi interés, ¿sí? Que me interesa que queden separados. Entonces, volviendo a algo que ya estuvimos charlando de los modelos jerárquicos, está muy asociado a eso, tenemos este concepto que es importante que ustedes lo vean, que es el de factores fijos y aleatorios. Nosotros hasta ahora todo lo que hemos estado trabajando en nuestros factores que están cruzados, ¿sí? Y además los hemos considerado fijos, no hemos considerado ninguna situación donde los factores son aleatorios. La única situación donde los factores son aleatorios, ¿sí? Por ahí que lo han visto en el
software, es cuando hacíamos un split plot y teníamos que forzar en el modelo la aparición del error de la parcela principal, ¿sí? Porque esa es una fuente, es el error que voy a usar en el denominador para ver si hay efectos de parcela principal. Eso que aparecía en el modelo en realidad es un efecto aleatorio. Y ahí va a depender de los software si uno puede cambiar para que lo ponga aleatorio o no lo ponga aleatorio, ¿sí? Eso por ahí lo han charlado en la práctica o es algo que es importante que decírselos, ¿sí? Entonces veamos aquí lo que dice respecto de factores fijos y aleatorios. Fíjense, nuevamente, los fijos ¿qué son? Son factores en los que cada uno de los niveles del factor son de interés. Y es objetivo evaluar su comportamiento. O sea, yo voy a querer ver si hay diferencias entre los niveles de un factor, ¿sí? Mientras que los factores, cuando los consideramos aleatorios, ¿sí?, los niveles de ese factor constituyen una muestra de todos los posibles niveles que yo pueda tener de un factor. Y no me importa comparar niveles específicos, ¿sí?, dentro de ese factor. Por ejemplo, efectos fijos, los clásicos que nosotros hemos estado evaluando, ¿sí? Un factor fertilizante con 3 niveles. Y yo lo que quiero ver es si hay diferencia entre el nivel 1, el 2 y el 3 de ese factor. Un factor aleatorio, como el que estuvimos charlando recién, podrían ser el factor árbol, porque es importante considerar el efecto de un árbol. Pero yo no quiero evaluar si hay diferencia entre el árbol 4, el árbol 8, el árbol 9 y el árbol 10 de un cuadro de manzanas, por ejemplo, ¿sí? Sino lo que yo quiero es que, bueno, yo podría tener acá, no sé, 400 árboles, ¿sí?, en ese cuadro. Pero yo no voy a muestrear los 400 árboles, sino que voy a elegir 4 o 5 árboles y esos 4 o 5 árboles van a ser una muestra de todos los árboles que yo tengo en ese cuadro, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero es que esos árboles, que son esos 4 o 5 árboles, son niveles de mi factor árbol, ¿sí?, pero no quiero evaluar si hay diferencia entre ellos, nuevamente, sino que lo que quiero es que representen de la mejor manera posible lo que le pasa a todo el cuadro, ¿sí? Entonces lo que yo voy a estar evaluando es variabilidad entre árboles y no diferencias en la media de los árboles, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije que en los efectos, en los modelos jerárquicos y en particular cuando los efectos son aleatorios, las hipótesis no son las mismas que hemos estado trabajando nosotros, ¿sí? En los efectos fijos, las hipótesis son, acuérdense que la media, por ejemplo, del nivel 1 es igual a la media del nivel 2, es igual a la media del nivel 3, ¿sí?, que es igual a la media general, o sea, esa era la hipótesis nula, ¿sí? Ahora, en los efectos aleatorios no se hacen hipótesis sobre las medias, se hacen hipótesis sobre las varianzas. O sea, la hipótesis va a ser que la varianza 1 es igual a la varianza 2 es igual a la varianza 3. ¿Sí? Porque lo que se va a estar evaluando es la variabilidad y no los niveles específicos de medias. Por eso esta diferencia en que en los efectos fijos, una manera de verlo es esto, que a mí lo que me interesa ver es si hay diferencia entre los niveles. Y acá no me interesa evaluar la diferencia entre ellos, sino que lo que yo voy a evaluar es cuánto es la variabilidad que hay entre ellos. ¿Sí? Entonces, Profe, sí, hola. escucho, ¿me escuchan? Sí, ¿puedo Bien, hacer una consulta? sí, por supuesto. Sería como plantear la hipótesis de homoelasticidad, pero sin los residuos, o sea, no sobre los residuos, sino sobre la variable que Es estoy midiendo. sobre, claro, es sobre los niveles, sí, exacto. Sería sobre los Bien, niveles. se plantearía igual. Bien. Tiene que ver con eso, exactamente, tiene que ver con eso. Pero además acá lo que voy a ir teniendo muchas veces es esto de las jerarquías. ¿Sí? Yo voy a tener para un factor, para el otro factor, voy a tener los niveles de variabilidad dentro de un factor, los niveles dentro del otro. Por ejemplo, esto se usa mucho en mejoramiento genético. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en mejoramiento genético, si ustedes bueno, ya hicieron genética, uno se acuerdan
que una de las cuestiones que evalúa para mejoramiento genético es la heredabilidad, ¿sí?, de los caracteres. Bueno, la heredabilidad de los caracteres no es más que justamente una razón, es un cociente entre variabilidades de la población y cuánto eso va a pasar a la generación siguiente. Bueno, eso se hace con análisis de la varianza, pero donde los efectos son aleatorios, no son fijos, sino que es una muestra y lo que uno ve es la variabilidad y hace un cociente para, bueno, ver si determinados caracteres son más fáciles de pasar a la generación siguiente o no, ¿sí? O, por ejemplo, si uno está viendo efectos de las madres, ¿sí?, uno puede ser que le interese una madre en particular, cuando está haciendo mejoramiento, estoy pensando en animales ahora, o puede ser que lo que quiere ver es que una muestra de todas las madres posibles que yo voy a tener, ¿sí? Entonces, en este tipo de experiencias es donde los factores de interés son aleatorios y no son fijos, ¿sí? Esto pasa en genética, se utilizan muchísimo de esta forma también, y en montones de cosas, ¿sí? Pero sí, tiene que ver con eso. ¿Alguna otra duda de eso? Yo acá los que les estoy comentando son las ideas generales, ¿sí?, para que sepan que están, para que se las cuestionen, aunque sea un poco en los diseños que les pueden llegar a tocar para resolver o para cuando ustedes tengan que presentar sus trabajos, si optan por la opción de presentar datos propios en el final, ¿sí? Porque esas son cuestiones que por ahí les van a surgir, ¿sí? O les vamos a estar preguntando cuando ustedes hagan consultas o cuando rindan, ¿sí? Consulta, profe, ¿y Sí. en las parcelas divididas también son aleatorios Los los factores, estudios? los fac- Los bueno, factores. en las parcelas divididas lo que no cabe duda que es aleatorio siempre es el término de error de la parcela primaria, ¿sí?, de la parcela principal, ¿sí? ¿Se acuerdan que, bueno, el último error que tenemos siempre, que es el error de la parcela secundaria, siempre es, además le ponemos, ¿no?, en la parte del modelo, con E sub i j, distribución normal, bla, bla, bla. Bueno, en realidad también tendríamos que ponérselo para ese factor que es el error de la parcela principal, ¿sí? La parcela principal, eso que lo vamos a poner en el denominador para testear si hay efecto o no de la parcela, de los factores que están sobre la parcela primaria, también es aleatorio, ¿sí? Por eso lo ponemos abajo y como un error, ¿sí? Entonces, eso también es un cuidado que hay que tener a la hora de definir los split plot, ¿sí? Si lo seguimos con la nomenclatura clásica, muchas veces eso no está puesto, pero en realidad uno tendría que ponerle que dentro de ese modelo que uno está diseñando tenemos el error principal y el error secundario, y hay que ponerle lo mismo, ¿sí? Es más, es una de las cosas que hay que chequear. Nosotros no lo hemos puesto acá en los prácticos, pero en realidad uno tiene que chequear las dos cosas, no solamente los errores de la parcela secundaria, sino el error de la parcela primaria, ¿sí? Porque uno empieza a hacer supuestos sobre eso también. Y ahí surge esto que vos consultabas recién, que el efecto ese es aleatorio. Ese seguro es un efecto aleatorio. Y los otros, bueno, pueden ser o no pueden ser. Nosotros no hemos metido efectos aleatorios ahí, pero también podrían llegar a ser, ¿sí? Para eso uno tiene que cuestionarse una de las maneras fáciles de preguntarse es, ¿y yo quiero evaluar en ese factor diferencias entre los niveles o lo único que quiero hacer es que contemplen la variabilidad que hay entre los distintos niveles? ¿Sí? Muchas veces por ahí eso suele ser una pregunta que hay cuando uno repite el mismo experimento muchos años, ¿sí? Entonces ahí empiezan estas dualidades de, yo quiero ver si hay diferencia entre el año pasado, este año y hace 3 años atrás. Entonces el factor año, ¿es un efecto fijo porque yo quiero ver diferencia entre los años? ¿O en realidad lo que yo quiero es que
probar mis cultivos en 3 años distintos y que esos 3 años sean una muestra de todos los años que me pueden pasar en la vida por delante, ¿sí? Que eso es la idea generalmente de un ensayo, repetirlo varias veces, porque lo puedo tener bajo distintas situaciones, ¿sí? Situaciones del clima, cómo cambió, entonces eso está condicionando los resultados, ¿sí? Entonces ahí el año, en realidad, el objetivo es que sea una muestra de todos los años posibles que pueda llegar a tener. Entonces ahí el efecto año sería un efecto aleatorio y no un efecto fijo, ¿sí? Entonces hay muchas veces que los factores pueden ser fijos o aleatorios, según mi hipótesis de lo que yo quiero hacer, de lo que yo estoy diseñando, y hay veces que claramente son fijos y claramente son aleatorios. No caben dudas. Y a veces, bueno, según cómo se lo considere, según cuál es el objetivo. ¿Sí? Esa idea. ¿Bien? ¿Alguna otra duda de eso? Bien, como ustedes ven, entonces uno puede empezar a ampliar estos diseños que nosotros hemos estado viendo hasta ahora, ¿sí? Con distintos factores, distintos cruces de cosas que se le pueden empezar a meter a estos diseños clásicos, y eso va a ir en función de la complejidad de la situación que yo tenga que estar viendo, ¿sí? Entonces, una visión más moderna que hay de lo que es diseño experimental es esto de modelar, que en realidad es el enfoque que nosotros le estamos dando siempre a la materia desde hace varios años. Antes, clásicamente, lo único que uno hacía era enfocarse en los diseños. Tengo el diseño A, el B y el C. Y bajo eso hay que hacerlo, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver también con el auge de las computadoras y de los software que ahora nos permiten muchas de esas cosas que antes por ahí estaban estudiadas o se tenía la idea, pero era muy difícil de hacer los cómputos, ahora se puede hacer muy fácilmente. Entonces uno puede decir, ojo, que yo tengo este problema acá, esto es aleatorio, esto es fijo, tengo esta heterogeneidad. Entonces uno puede ir modelando todas las situaciones que va a encontrar a campo por la complejidad de la aplicación o por la complejidad de las unidades experimentales. Todo eso lo puede ir considerando, ¿no? O muchas de esas situaciones, hay algunas que no, ¿sí? Pero muchas situaciones las puede ir modelando, ¿sí? Por eso es tan importante de esto que siempre decimos al principio, es sentarse y pensar todo lo que va a estar influyendo para ver cómo lo voy a estar metiendo en mi modelo para sacar esas señales que yo quiero que me dé, en definitiva, mi modelo, ¿sí? Entonces, los modelos permiten considerar la naturaleza de las variables. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros vimos hasta ahora modelos donde siempre estamos diciendo que los errores tienen distribución normal, ¿sí? Es más, mucho hincapié, porque es lo que tienen que estar chequeando, si se cumple o no se cumple, pueden seguir aplicando la batería de técnicas que vimos nosotros acá. Ahora, hay muchas situaciones, ustedes tenían en el práctico una, por lo menos, donde dijeron, sonamos acá, la variable, la naturaleza no es normal, ¿sí? Tenían, no sé, los conteos de los insectos, y bueno, y hay montones de situaciones donde la variable no tiene distribución de probabilidades normales, ¿sí? Clásicamente, ¿qué pueden tener? Binomiales, pueden tener Poisson, esas son como cosas muy simples que seguramente se pueden encontrar con esos problemas. Y bueno, y después varias otras situaciones. Pero clásicamente, si ustedes lo piensan, enseguida dicen, bueno, a ver, estoy trabajando con insectos, y bueno, ahí sonaron, ¿sí? Los insectos son horribles, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente son conteos, ¿sí? A ver, número de arañuelas por hoja. Sonamos, eso seguro no tiene distribución normal, es muy raro, ¿sí? ¿Qué va a tener? Es número de éxitos en el espacio. Y eso es la definición de una distribución de probabilidades Poisson. Entonces, en ese modelo que nosotros venimos charlando hasta ahora, hay algo que no se va a cumplir. Entonces, es muy probable que ese supuesto de normalidad no se cumpla. Entonces, ¿qué van a surgir? Van a surgir modelos, nosotros no los estudiamos ahora, donde dicen, ojo, que no, ese modelo, ese supuesto no existe. Ahora lo que usted tiene que suponer es que tiene una distribución Poisson.
Listo, ¿se puede hacer eso? Sí, tengo que cambiar en el modelo esa parte. Bueno, tiene otra estructura del análisis, otra técnica muy parecida a lo que vimos, pero que bueno, hay que ir por ese lado. Decir, ojo, eso no se cumple, entonces los modelos estos no sirven. ¿Se puede cambiar? Sí, bueno, y hay que ir por otro lado. No sé, número de frutas podridas por caja. ¿Eso qué es? Y claramente es muy difícil que sea una normal. Capaz que a veces se puede aproximar a una normal, capaz que se pueden hacer transformaciones, que es lo que clásicamente se hacía para tratar de corregir ese problema. Si eso no funciona, voy a tener que ir a un modelo donde yo voy a tener que cambiar esa parte también del modelo. Cuando digo que que tengo el supuesto de normalidad, voy a decir sonamos, eso voy a tener que cambiar, y acá lo que voy a tener es una binomial, ¿sí? Porque es número de éxitos en 100 frutas que tenga por caja, ¿sí? Un n fijo. Entonces, los modelos permiten eso que está ahí en el punto 1, considerar la naturaleza de las variables, ¿sí? Otro problemita que podemos mejorar con los modelos es esto que dice ahí en el punto 2, que es incluir correlaciones en el tiempo y en el espacio. Fíjense que eso también es algo muy estricto que tenemos en los modelos clásicos, donde siempre asumimos ese otro concepto que tenemos, que es la independencia, que lo pude sortear y entonces estoy rompiendo todas las correlaciones. Bueno, hay muchas veces que eso no pasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque los datos están muy asociados, clásicamente puede ser en tiempo y en el espacio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estoy viendo, a nosotros nos pasa con los seguimientos de cómo va creciendo un fruto en el tiempo, ¿sí? Entonces seguimos una manzana o una pera, vamos viendo semana a semana el mismo fruto, cómo va creciendo. Bueno, los datos ahí no son independientes, están claramente correlacionados. ¿Correlacionados dónde? En el tiempo, porque yo no hago sorteos, ¿eh? Voy siguiendo lo mismo muchas veces en el tiempo. Bueno, ¿cómo hago para eso? Y bueno, voy a tener que ir a la parte del modelo, ¿sí? Entonces, fíjense que yo estaba diciendo normal, de media cero, y varianza común, sigma cuadrado, ¿sí? Bueno, ahí, cuando tenga correlaciones en el tiempo y en el espacio, esa sigma cuadrado que tengo puesta ahí no va a ser la misma para todos. Esa en realidad es una matriz. No nos hemos metido todavía mucho con matrices, pero eso va a ser, es un sigma cuadrado que es una matriz. Cuando tenga correlaciones voy a tener distintas variabilidades y que las voy a tener que modelar. Entonces también se puede meter uno a suplir este problema de los modelos clásicos que nos piden que sean independientes. Entonces, si no se cumple la independencia, ojo, la puedo modelar, no siempre, pero puedo llegar a modelarla para tratar de romper ese problema. ¿Se entiende? Esas ideas, fíjense que entonces con los modelos, esto se llama muchas veces que uno empieza a flexibilizar el modelo clásico, ¿sí? El modelo clásico que era muy estricto, que me pide que pase esto, que pase esto, que pase esto, que es la situación ideal. Muchas veces eso no lo puedo hacer y entonces puedo empezar a modelar eso, a tratar de ver qué es lo que está pasando con eso. ¿Qué es lo que me está diciendo el punto 3? Los modelos permiten considerar casi cualquier situación de experimentación o de recolección de información. ¿Por qué? Porque combinan todas estas cosas que hemos estado viendo nosotros. Efectos fijos, efectos aleatorios, efectos mixtos, o sea, voy a tener combinación de los anteriores, efectos fijos y aleatorios. Eso es lo que se llama como efectos mixtos. Voy a tener un modelo donde tengo de todo. Tengo algunas cosas que son fijas, otras que son aleatorias. También voy a poder considerar modelos lineales. Hasta ahora lo que nosotros vimos también son todos modelos lineales. Acuérdense por ahí, de tanto repetirlo uno se olvida, pero cuando uno le pide, dice, describe el modelo lineal asociado. Es un modelo lineal. No nos hemos metido con modelos lineales, que sean, con modelos no lineales. Eso se llaman modelos generalizados,
donde a su vez uno puede meterse con esa otra componente. O sea, ese modelo clásico que nosotros hemos estado charlando se aplica para muchas situaciones y es muy robusto, ¿sí? Tiene años de usarse. Ahora, hay muchas cosas que no se cumplen en un montón de situaciones y que uno puede echar mano a ver cómo tiene que corregirlas. Como siempre, lo mejor es corregirlo de antemano en la planificación y en cómo voy a ejecutar el ensayo, ¿sí? Y que todas estas cosas estén consideradas desde el inicio. A veces, si no, después puedo matemáticamente empezar a tratar de solucionarlas, pero no siempre se puede. Por eso siempre es tan importante lo mismo que resaltamos siempre, planificarlo y tener en claro por dónde va a ir el modelo que nosotros después vamos a usar para separar ruido y señal. ¿Sí? Esta es la conclusión final que queríamos darle de los modelos y de los diseños experimentales. ¿Sí? Duda de estas cositas que hemos estado charlando hoy, así después charlamos en general de la unidad. ¿Están por ahí o se desconectó todo? Sí, estamos, profe. ¿Se entendió bien? Bárbaro. Bueno. Bien. Bien. Cada vez son menos en la teoría, ¿eh? Hay 12 nomás ahora. 10. A mí por un momento se me desconectó la clase hoy. Ajá. Y deben ser problemas de internet. Igual creo que lo estoy grabando. No, pero a algunos chicos se les cortó la luz y se desconectaron. Ah, ¿pudieron entrar sí después? Igual no habían de entrada muchos. Bueno, díganme que... Ah, ahí se ven. Algunos se ven. Bueno. Bien. Con esto estamos terminando todo lo que es la unidad 1, que es diseño experimental. ¿Sí? ¿Cómo vienen con el práctico? ¿Qué les interesa repasar? Acuérdense que la semana que viene tenemos otras actividades. ¿Sí? Van a tener este cuestionario online. Eso va a ser la semana que viene, el martes. Después van a tener el problema de esta unidad que ustedes tienen que armar y después van a tener que armar un video explicando eso, ¿sí? Para la otra semana. ¿Cómo están con lo de diseño? En particular, lo que me interesa es que vayan haciendo esa idea de la planificación, de sentarse frente a un problema y ver cómo lo voy a ejecutar. ¿Sí? Todas las cuestiones de cómo se corre en el programa, bueno, es lo que han estado practicando ustedes. Bueno, a ver cómo se mete en el programa después para sacar los resultados, para hacer la tabla de análisis de varianza, para hacer las comparaciones de media, digamos, sacar los resultados. Pero suele ser una parte difícil esta de pensar cómo ejecutar el ensayo, esto de planificarlo, ¿sí? Que implica una visión ya global, ¿sí? No son las cuestiones, a veces las cuestiones técnicas de, bueno, rechazo, no rechazo, hay diferencia, no hay diferencia. Uno se puede, digamos, hacer, digamos, una hoja de ruta más fácil. Ahora, ante el problema, eso es lo más difícil de ganar experiencia, ¿sí? Discutir y decirse, bueno, ¿cómo hago esto? ¿Cuál es la unidad experimental? ¿Cómo le aplico el tratamiento? ¿Sí? Y por eso hay algunos ejercicios en el práctico para que ustedes ejerciten eso y es la forma en la que nosotros queremos evaluarlos, ¿sí? Porque es la que van a necesitar ustedes tener como habilidad de ingenieros
e ingenieras en el futuro, ¿sí? Decía, planificar y ver qué es lo que tengo que hacer. Después todas estas cuestiones técnicas sabemos qué tenemos que saber. Tenemos que saber la herramienta y cómo usarla, que es lo que estamos trabajando ahora. Pero la otra parte que es agarrar esa habilidad de planificar, de discutir, es la que suele ser más difícil de generar, de motivar, ¿sí? Por eso tenemos muchos de esos ejercicios donde son bastante abiertos, ¿sí? Y ustedes pueden tener distintas respuestas. Lo importante es que sepan cómo, cómo justificarlas desde la teoría. Que cuando hablamos de teoría es esto, de conocer esos conceptos, ¿sí? No hacemos hincapié en la teoría matemática, sino en la de los conceptos que tienen que saber manejar. ¿Cómo andan con eso? Y la pregunta iba a eso. ¿Cómo andan con esto de sentarse ante un problema, discutirlo e imaginarse cómo lo van a ejecutar? A mí, hola, buenos días a todos y todas. Sí. Em, ¿Quién habla? a mí, Katy, Katy. Buenísimo, Katy. a mí todavía me cuesta un poco, sinceramente, el ejercicio 7 que hemos estado haciendo, que es el de manzanas y cuchillas. Sí. Ya creo que es un poco lo que estás preguntando, o no sé, pero a ver, a través de escuchar consultas de otros compañeros y lo que nos va guiando el profe, como que, bueno, encajamos en un modelo. Pero si yo lo tuviera que hacer sola, es como que yo no sé si podría verlo tan simplemente y decir, bueno, esto es un factorial bajo un DCA. Ajá. Incluso así me han surgido dudas con respecto al modelo elegido, ¿viste? Porque en un momento nos dice, bueno, justifique que por qué lo elegimos. Sí. Bueno, sí, lo podemos justificar con la base teórica, pero si alguien me dice, ¿y por qué suponete no era no sé, un split thought? O en un momento pensé que, porque ¿qué es lo que pasó? Nosotros lo que hicimos fue, teníamos dos variedades, ¿no? Ajá. Y para hacer el sorteo separamos 2 unidades experimentales y 2 unidades experimentales de la otra variedad. O sea, eran lotes en realidad. Ajá, bueno. Como eran 24 lotes totales los que necesitábamos para hacer el experimento, dijimos, bueno, vamos a usar 12 y 12 para que sea parejo. Pero yo en un momento me confundí o no sé y pensé que, ¿por qué no serían bloques esas variedades? O sea, si yo estoy separando, digo, es el bloque de Granny, es el bloque de Red. Y dentro de ellas hago el sorteo de las cuchillas. ¿Eso no sería un bloque? Bien. No sé. Bien, Entonces, perfecto. Eso es lo que uno tiene que cuestionarse. Perfecto, sí. Ahora, en un blog, por ejemplo, yo lo que para esa pregunta, lo primero que yo te diría es, ¿a vos te interesa ver si hay diferencia entre Granny y Red? Y en función de tu respuesta va a estar bien el modelo o no que vos me propones. Yo te lo respondo yo, vos pensalo mientras. Si vos me decís, sí, me interesa ver qué diferencia hay entre Red y Granny, entonces te voy a decir, entonces, Granny y Red no son un bloque, son un factor. Porque yo quiero ver diferencia entre los niveles de ese factor. Ahora, si yo lo único que quiero controlar es posibles diferencias que haya en Granny y en Red, pero no me importa evaluarlas por sí mismo, eso sí serían bloques. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Porque en un bloque, acordate, no voy a ver si hay diferencias después. El bloque lo único que hace es controlar variabilidad. ¿Sí? Ese es el objetivo de un bloque. Ahora, si yo quiero ver diferencias entre niveles, ahí no va a ser un bloque, va a ser un factor. ¿Sí? Como para organizar esos conceptos. Y después, bueno, cómo se implementa, cómo se ejecuta eso. Ahí, esto entonces es un DCA,
es un bloque, me conviene el bloque o me conviene un split plot en DCA, un split plot en bloque. Bueno, ahí podés tener cualquiera de esas respuestas. Lo que nosotros vamos a evaluar es que nos cuentes cómo lo estás ejecutando. Si vos lo contás bien, sí, este fue un DCA. No, acá está aplicando primero una cosa, después en otro orden empieza a sortear el otro, entonces eso ya está haciéndolo, lo está haciendo bajo un split plot. Entonces es la coherencia entre cómo lo ejecuto y cómo lo analizo. ¿Sí? Es lo que, y por eso, si vos lo contás de una forma y me decís, y entonces lo voy a analizar así, listo, está bien. Y otro me puede decir, no, pero yo lo voy a aplicar así. Y es lo mismo, ¿sí? Pero lo está ejecutando de otra manera, bueno, entonces el modelo es otro. ¿Sí? Bien. Por eso por eso está bueno discutirlo. Por eso nosotros estas actividades se las proponemos que las hagan en grupos, porque empiezan ahí surge, no, pero yo lo pienso así, no, y yo lo pienso así. Estamos equivocados los dos, ninguno, uno, ¿sí? Es lo que es más rico que si uno lo hace solo, ¿sí? Pero sí, eso es lo que hay que cuestionarse. Y está bueno por ahí que uno lo proponga y el otro le empieza a preguntar. Y sí, bueno, como estas cosas. ¿Te interesa ver diferencias? Sí, no. ¿Cómo lo vas a aplicar? ¿A todas primero le vas a hacer las cuchillas? ¿Vas a elegir, todas las combinaciones que puedas llegar a tener? Y después uno se puede ir a preguntar, ¿y es práctico hacerlo así? Esa suele ser una pregunta que hacemos nosotros, porque muchas veces... Generalmente nosotros le largamos un problema y ustedes lo ejecutan de una manera que es siempre la que nosotros no lo imaginamos. Pero está bien, ¿sí? Y entonces después le decimos, ¿y vos te imaginás haciendo ese experimento? Bueno, podés llegar a tardar 1 año en hacerlo así. Entonces, y sí, entonces no es práctico. Bueno, ¿qué cambiarías para que sea práctico? Bueno, y uno puede charlar con esas cosas. ¿Sí? Pero es lo mismo. Lo que ustedes tengan claro por ahí es presentar una cosa y si ustedes saben que el modelo está bien hecho y está bien ejecutado, va a estar bien. Después uno puede tener miles de consideraciones y preguntas y cambios. ¿Sí? Pero eso está bueno. Algo concreto que uno lo sepa que está bien y después se lo empieza a cuestionar. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa, Pichino? Falta un ratito y ya termino. Bien, gracias por la pregunta. ¿Alguien más tiene alguna duda de ese tipo? Profe, nosotros cuando lo fuimos también discutiendo, no queríamos, pero ahora capaz que nos dé pie para hacerlo. ¿Cómo se dice? No criticaríamos un poco el tema de la forma en que se hizo de forma aleatoria los tratamientos. ¿Se puede hacer eso? ¿Criticar o por lo menos hacer una observación en cuanto a la consigna? Si ya te dan cómo lo hicieron, sí. Claro, Ahora, te dice que sí, porque de forma aleatoria, considerando el tiempo de merienda y el horario de trabajo, se hicieron las 4 repeticiones en forma aleatoria. ok. A nosotros nos pareció un poco raro que de forma aleatoria, suponiendo que se hace todo en un mismo día o no, suponiendo que se hacen varios días, pero para asegurar la aleatoriedad, se realizó un sorteo por lo que entendimos nosotros en la consigna y bueno, se fueron sacando papelitos y dijeron, bueno, primero hicimos con 39 cuchillas a Granny, después con 26 cuchillas a Redilicious, por el sorteo, ¿no? Ajá. Y después nosotros, porque es lo que entendimos de la consigna, y después nosotros en la practicidad dijimos, pero es algo medio complicado, porque tengo que ir sacando y poniendo las cuchillas según cuál haya sido el sorteo que haya salido. Ajá. Pero de alguna manera hay que asegurar la aleatoriedad, entonces dijimos, bueno, debe ser la única manera de asegurar la aleatoriedad, pero nos parece muy poco práctico. Bien. ¿Se puede criticar o Sí, no? generalmente puede ser,
si ya te están contando todo el problema y vos tenés que poner el modelo, según lo que te dicen cómo lo hicieron. ¿Sí? Muchas veces Bien, estoy está. pensando en la estructura de los problemas, qué es lo que hacemos. Nosotros le contamos cómo es y ustedes tienen que poner un modelo. Y muchas veces le ponemos, ¿usted lo haría de otra manera? ¿Sí? Y ahí puede estar pensar en estas críticas, dice, bueno, entonces quizás lo más fácil es sorteo las cuchillas y después o sorteo la variedad y después las cuchillas, o sorteo la cuchilla y después las variedades según lo que yo vea que es más práctico hacer. ¿Sí? Capaz que es más fácil cambiar las cuchillas y usar un mismo lote, o usar una sola variedad y cambiar las cuchillas. Bueno, no sé, eso va a depender. Y si no está puesto, ustedes lo tienen que suponer. Si, bueno, suponemos que va a ser más fácil hacer tal cosa, entonces, no sé. Claro, O vamos a pero hacer un bloque o sí. vamos a hacer un split plot. Sí, Está bien. Y bueno, sí, pasa que sí. como lo deja todo bastante resuelto en la consigna, Ajá, es como que la única forma de hacer la aleatoriedad y que se entiende, porque si no sería en bloque o de otra manera lo que nosotros planteamos, sí, eh, es hacer ese sorteo en la asignación de tiempos. Y, y no lo vimos de otra forma, está bien. Está bien, bueno, no lo es que entendimos de muchas otra veces forma. si está contado cómo se hizo el experimento, ustedes tienen que poner el modelo que ustedes tendrían que asociar para analizar los datos tal cual fue ejecutado el ensayo. Y Buenísimo. después, ustedes sí, seguramente está bueno que lo critiquen o que por lo menos lo vayan pensando, porque son las situaciones con las que se pueden encontrar y decir, no, esto sí Bien. está bien, así está, pero esto fue un lío, seguro que el que estuvo Está poco ejecutando, práctico. Sí. claro, o necesité un montón de gente, o necesité un montón de tiempo. Buenísimo. Y Y te lo, hago lo una podría consulta hacer más. mejor, bueno, lo podría hacer y ahí pensar si uno lo puede. Sí, Bien. En el punto 3 que dice de elaborar un instructivo tal cual se lo entregaría al capataz de la planta para que ejecute el ensayo en su ausencia. Es ir poniendo paso a paso, por ejemplo, bueno, tengo obtener los 1000 kilos del lote, o sea, de la fruta de esa variedad y ponerlo a la molienda con 13 cuchillas, sacarlo, obtener la muestra y llevarlo al laboratorio. Después el siguiente lote. ¿Y así? ¿Es eso lo que pide o es otro tipo sí. En de ese caso, cuando pasos? ustedes tienen que dar instrucciones, imagínense que ustedes tienen que ser muy claros, que tienen que Sí, usar un lenguaje recontra sencillo, ¿sí? Para que lo lleve adelante alguien que no tiene idea de la unidad experimental, no tienen que usar ninguna de esas palabras, ¿sí? Porque si no lo van a estar mareando. Entonces, lo que ustedes tienen que decirles y la mejor forma es poner un punteo. 1, haga tal cosa. 2, haga tal cosa. 3, haga tal cosa. 4, haga todos los que ustedes necesiten. Y lo más simple y fácil de ejecutar. ¿Sí? Entonces, cosa de que ustedes dicen, a ver, a la mañana temprano ustedes van a empezar, yo voy a llegar más tarde o yo no voy a poder estar ese día, ejecútenlo de esta manera, porque si no lo ejecutan de esa manera, no lo voy a poder analizar después. Eso es lo que uno evalúa en ese protocolo, que esté escrito de forma sencilla, cuando le pedimos que sea así para un capataz o para alguien que les va a estar ayudando, para un técnico que les va a estar ayudando, que sea de lenguaje sencillo y que las cuestiones básicas que ustedes tienen que saber de cuál es la unidad experimental, cuál es el tratamiento y cómo se lo asigna, las tenga resuelto, ¿sí? La persona, o las ejecute bien, ¿sí? Esas cosas no pueden depender de esa persona, las tienen que ustedes cerciorarse antes de cómo hacer. A ver, capaz que una manera sencilla es que ustedes ya le digan, primero agarre manzana Granny Smith y ponga de 39. Después agarre manzana Granny Smith y según lo que ustedes sepan que tengan que hacer, eh, se lo tienen que dar en forma sencilla, un cuadro, un decálogo, digamos, de las cosas que tienen que hacer. eh, Eso es lo que tienen que poner ahí. No, bien, no tienen que bien, ser genial. 3 páginas, porque 3 páginas, imagínense que no lo va a leer nadie. ¿Sí? Entonces tiene que ser algo No, no, sencillo, está. corto, a veces un dibujo, un diagrama, les va a ayudar. ¿Sí? Tiene que ser sencillo también. ¿Sí? Entonces fíjense que acá ustedes tienen detrás un montón de complejidades, pero que las tienen que manejar ustedes y tienen que transmitirla en forma sencilla.
para que lo ejecuten, ¿sí? Entonces, bueno, la aleatorización, a ver cómo ustedes le transmiten a la persona que tiene que ser al azar, si lo tiene que hacer él, y le dicen, agarre una bolsita y saque todo eso, bueno, puede ser un mecanismo. Ojo, que tiene que quedar claro cómo lo hace. Si no, ustedes ya denle el sorteo hecho, ¿sí? No sé, todos los cuidados técnicos que ustedes saben que tienen que hacer. Limpia muy bien la cuchilla. Todas esas cuestiones que si no saben que ustedes les van a meter error en el análisis, tienen que estar puestos ahí. Traten de imaginarse lo más posible esa situación y decirle qué puntos de esos son los que tienen que estar ahí. Nosotros ahí evaluamos, sabe cómo transmitir que se aleatoriza, sabe, queda claro cuál es la unidad experimental, o sea, a quién se lo va a estar aplicando, ¿sí? Está claro qué cosas hay que controlar para que no ingresen un error extra al modelo. Esas cosas son las básicas que uno está leyendo en ese protocolo, si lo sabe transmitir o no lo sabe transmitir. Y Bien, muchas veces ahí no está en el práctico, creo, pero otras que sabemos hacerles es, bueno, ir hacia la otra complejidad, que ustedes tengan que escribir el protocolo, pero por ejemplo un protocolo que tienen que presentar ante el SENASA, por ejemplo, ¿sí? Entonces en el SENASA ustedes ya no tienen que ser simples. En el SENASA les va a pedir, bueno, a ver, ¿dónde lo va a hacer? ¿Cuál es el diseño experimental que necesita? ¿Cuál es la unidad experimental? Todas esas cuestiones tienen que estar bien definidas ahí. También sencillo, porque no es algo científico, ¿sí? Sino que tiene que estar claro, pero les va a pedir un detalle de cuál es el protocolo del ensayo que usted va a hacer, ¿sí? Porque si ustedes después tienen que registrar un producto, una técnica, y lo tienen que hacer de esa manera ante un ente como SENASA o puede ser algún otro, tienen que presentar un protocolo de cómo van a evaluarlo. Bueno, a ver, si lo tengo que presentar a esa instancia, ¿cómo lo tendría que hacer? Son las dos cosas bien, que claro. Y estaríamos preguntando. Bien, acá estoy viendo que no pide o sea, no lo dice en la consigna, pero no lo podríamos poner cómo sería la toma de muestras. Si es una por molienda, si son varias, o sea, o cómo la obtengo y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque ustedes a la persona le tienen que Buenísimo. decir qué tiene que medir, qué no tiene que medir o cómo. Forma sencilla. Bien, bueno, genial. Gracias. No, de nada. Yo tengo una consulta, profe, Dale. con el mismo problema, sí. Sí. Nosotros tratamos de siempre definir unidad experimental, unidad observacional, variable respuesta, los factores intervinientes. Sí. Y me surgió la duda con la variable observada en este caso. Ajá. ¿Qué le decía? ¿El jugo de la fruta le ponemos? ¿O cómo? Porque la eficiencia de molienda, bueno, yo no tengo mucha idea de jugos, la verdad. La eficiencia de molienda, ¿cómo se mide? No sé cómo es eso. Creo que en ese ensayo es rendimiento. Son kilos de fruta y después lo que sale es kilo de jugo. Lo que es jugo en kilo y lo que es pulpa que queda separado por otro lado. Entonces es como un porcentaje. Claro. Se hace un cociente, es un porcentaje entre cuánto jugo salió, cuántos kilos de jugo salieron y cuántos kilos de fruta ingresó. Entonces ese cociente me da el rendimiento. O sea, bueno, a ver, eran 1000 kilos y de esos 1000 kilos se lograron 900 kilos de jugo o 800 o 990. ¿Sí? Está bien. Sí. Pero la eficiencia de molienda sería la variable respuesta. Sí, sí. Y yo donde lo observo, entonces, no sé, las frutas. Y eso lo voy a tener que pesar, seguramente. ¿Sí? Si era, voy a pesar el beans antes, voy a decir, bueno, esos o ya lo tengo establecido, bueno, agarro 1000 kilos y esos 1000 kilos los trituro y después mido cuánto es el peso de lo que quedó como jugo y cuánto quedó como pasta. Bien. ¿Sí? El desecho. Esos fueron datos que yo trabajé con la gente de una juguera que había antes en Cinco Saltos. Fueron experiencias que se hicieron con unos pasantes que vinieron. Esa empresa era de capitales, creo, alemanes, o una parte, no sé cómo era. Una juguera que estaba yendo para el lago Pellegrini. Creo que ya se fundió, ahora se han fundido todas.
Pero bueno, fue un chico que vino, que era de ingeniería agronómica de Alemania, y ellos venían a hacer pasantías, y bueno, en un momento estuvieron trabajando con eso. Nos consultaron sobre el diseño experimental. Sí, en general son siempre los que tenemos, generalmente son datos reales. Sí, ¿quién me iba a preguntar? ¿Me podés decir un poco más claro? No me quedó muy claro. Lo de el video que hay que hacer, o sea, para cerrar la unidad uno, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Además de, Después ustedes van bueno, a tener el sí, ejercicio que van a tener que hacerlo la semana que viene. Van a entregar primero un escrito de eso, ¿sí? Van a eso es tener- individual. eh, no, eso es en grupos. O, Lo que es o sea, individual es con el lo que venimos cuestión. haciendo. Claro, lo que es individual es el Bien, cuestionario. ¿Sí? Después ustedes, lo que bien. han trabajado para el TP de los laboratorios de computación, digamos, lo han hecho en grupos, y lo mismo van a hacer con el ejercicio. Nosotros les vamos a dar un ejercicio que es como lo que ustedes han estado trabajando en los prácticos, Sí, orientado más seguramente hacia estas cuestiones que estamos viendo de discusión, ¿sí? Entonces, lo que van a tener que hacer ustedes la semana que viene es entregar un escrito de cómo lo resolverían, ¿sí? ¿Sí? Así como un informe de los que han hecho de computación, de ese ejercicio. Y van a tener tiempo hasta la semana siguiente para armar un video donde ustedes van a estar defendiendo lo que ustedes escribieron, ¿sí? Y nada, bueno, es contarlo, digamos, es como si fueran a hacer la defensa oral, ¿sí? Es como no, es eso, ¿sí? Ustedes van a decir, bueno, a ver, bien. este es el Y problema, y lo que tienen que hacer son 10 minutos, no tienen que extenderse de eso, ¿sí? Y dice, bueno, nosotros bueno, proponemos resolverlo de esta manera, y todas las cosas que ustedes se imaginen, todo esto, nosotros lo hicimos esto, pero suponiendo tal cosa, y llegamos a tal conclusión. bien. Y el TP entero, los 10 ejercicios, no se entrega entonces. No, no, eso lo que ustedes han tenido es que entregar ejercicios que les han ido pidiendo Gustavo y Bien. Lola. No, no entregan todo el práctico, no. No. Ah, buenísimo. Entregan lo que se corrige para evaluar, son esos que les han pedido, ¿sí? Y lo que vamos a evaluar la semana que viene, ¿sí? Pero es justamente eso, otra instancia más de discusión y de charla sobre eso. Es como para redondear todo eso. Y después nosotros, el miércoles de la siguiente semana, lo que vamos a tener es una discusión de eso, ¿sí? A ustedes los que les va a tocar después en la semana siguiente es a un grupo, les va a tocar ver el video de lo que hizo el otro grupo y comentarnos qué les parece. Entonces nosotros los vamos a evaluar de dos maneras a cada grupo. Vamos a evaluar lo que ustedes resolvieron y lo que ustedes corrigen de los demás, ¿sí? Y eso es donde Bueno, uno, ahí está, ahí me quedó claro. que es de donde uno aprende. Uno aprende cuando se equivoca uno y aprende de los errores de los demás, ¿no? Bien. Bien, ¿alguna duda? ¿Más? Sí, ¿Preguntas? profe, yo una más del punto, lo que preguntó más o menos lo que preguntó Katy. ¿Cómo es el tema de a la hora de buscar la muestra ya hecha la molienda y compararla con las otras moliendas? ¿Qué es lo que hace uno? ¿Retira una muestra del jugo y la pulpa que quedó? ¿O abre una canilla y saca una muestra de tantos mililitros? ¿O cómo es que hacen eso? Porque a la hora de después explicarle al personal de la planta que tenga que sacar una muestra, eso se lo tenemos que explicar. Sí, 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 sí. En ese caso, si no mal no recuerdo el enunciado de eso ahí, porque no lo tengo ahora acá a mano, estaban definidos los 1000 kilos de fruta, ¿sí? Esos 1000 kilos de fruta, entonces vos los tenés separados en un bin, y lo que haces es lo pasás por la molienda, por una tolva que tritura. Y después, todo Sí, lo que sale de ahí lo vuelven a pesar. Entonces vos tenés, entraron 1000 kilos de fruta. ¿Cuánto jugo salió? Bueno, y pesan cuánto jugo salió. Eso es lo que bien, hacían en ese caso, ¿sí? Pero bien. bueno, eso era lo Está que así, no, a esa escala. ninguna otra cosa.
Sí, sí. A esa escala, Ah, por ejemplo, seguramente la unidad experimental y la unidad observacional son iguales, digamos, se pesa todo eso, misma fruta, digamos. claro, ¿Sí? claro. Pero si no, Bien, bueno. bien. Perfecto. Bien. ¿Alguna otra duda de esas? Profe, yo tengo una duda, pero bueno, si no lo hago en consulta, porque no quiero Bueno, acaparar todo dale, dale. la Se la pantalla. dejamos Ajá, sí. se la dejas para Lola entonces. Si Sí. no, bueno, yo estoy el jueves. Eh, sí. Igual este trabajo lo tenemos que entregar el miércoles, así Ah, es que el que tienen que entregar. Está bien, entonces no te queda más que con Lola. sí. Dale. Bueno. Bueno, por último, por ahí, si quieren, conversamos un ejemplo, que es uno de los ejemplos que trabajaron los chicos del año pasado, para discutir estas cuestiones, a ver eh, del diseño experimental y demás, a ver si ya se las imaginan, ¿sí? A ver cómo son, ¿sí? Eh, este es un grupo que trabajó el año pasado, que fue excelente como trabajaron. Creo que quizás en algún momento algunos de ustedes también, no me acuerdo si Katy no estuviste trabajando ahí o en otro parecido con la gente de nutrición, que tenían unas ovejas. Ah, sí, que las alimentábamos con hojas de A álamo, las de ¿ese? Álamos, no, este es otro. Pero, Ah, está bien. claro, si me acordaba de ese, que vos estuviste con el tema de los Álamos. No, este es otro. Este es, el año pasado tenían ahí 30 ovejas de refugo, que después entraron ahí a la facultad y querían evaluar dos tipos de suplementación, ¿sí? Con un porcentaje de proteínas que creo que era del 1%, que podían tener, o sea, era lo que se suplementaba, el 1% del peso vivo, una cosa así, era lo que se suplementaba, ¿sí? Y otras no se le suplementaba nada, ¿sí? Entonces tenían esas ovejas, en realidad eran 30 ovejas las que vinieron, y entonces tenían dos dietas que estaban evaluando, ¿sí? La suplementada y no suplementada, ¿tá? Después, por ahí si han visto cómo son lo de los comederos en la facultad, eh, una de las cuestiones que tenían era que los comederos vieron que no son individuales, sino que van varias ovejas a comer a la vez, ¿sí? Era una de las cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿sí? A la hora de estar viendo todo el experimento. 30 ovejas, dos, dos dietas serían, ¿sí? Que hay que suplementar, una con suplemento y otra sin suplemento. A su vez todas estaban pastoreaban juntas, ¿sí? Durante el día, y después se llevaban a comer el suplemento o no, ¿sí? Y sobre esto lo que hacían era, bueno, se hacía todo un periodo de tiempo y después se evaluaba el peso de los corderos. Porque lo que querían ver era la influencia que había, si esas ovejas se habían recuperado o no se habían recuperado eh, con las distintas dietas, ¿sí? Va la idea? Sí. Bien, espérenme un cachitito. No, ah, manga larga, porque hay viento. Sí. Bien, entonces, tenemos esas ovejas
tenemos las dos dietas. Querían evaluar las la suplementación o no suplementación, y a su vez lo que tenían era que las ovejas venían con distinta condición corporal y peso, ¿sí? Tenían 3 rangos distintos de pesos, que ya le estoy buscando ahí los valores que habían definido. Peso entre 40 y 45 kilos, entre 45 y 50 y entre 50 y 55. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se imaginan ustedes que se puede llevar adelante ese experimento? ¿Cuál sería la unidad experimental? ¿Qué tendrían que empezar a preguntarse para poder decidir sobre eso? Ahí creo que lo que habían hecho era bloquear el... Sí, bueno, ahora Hola. incluirlos en esos 3 rangos de peso, y a cada uno de ellos le dieron los 2 tipos de dieta, con suplemento y sin suplemento. Bien, perfecto. Entonces, ¿cómo llevarían adelante esto? Si ustedes tienen que pensar ahora en la ejecución. Perfecto. Entonces, lo que vos dirías sería hacer bloques por los grupos y después sortear dentro de los bloques la dieta, ¿no? Sí, creo que fue así. Bien. ¿Y a quiénes sortearías? Entonces, ¿qué cuidados tendrías que tener con eso? ¿Cómo lo ves eso? Se tuvo en cuenta también el tamaño del animal, porque como vos decías, de un mismo comedero comían todos en un mismo corral. Ajá. Y por ahí se generaba competencia y no se hacía bien el ensayo porque comía uno solo y los demás, por este tema de la competencia y las peleas, no terminaban de comer, entonces no se podía realizar bien el ensayo porque siempre había en el mismo corral ovejas que comían más y otras menos. Bien. Entonces, ¿cuál sería, qué es lo primero que van a tener que cuestionarse acá? ¿Quién es quién? ¿Quién es qué cosa? ¿Qué le falta, digamos, a esto que vos estuviste charlando recién? Todavía yo te diría, ay, no me queda claro quién es qué. ¿Qué es lo que... Claro, las unidades experimentales serían los grupos de ovejas que recibían el mismo tratamiento, Ajá. y la observacional también sería el grupo, porque creo que se terminaba midiendo, se terminaba pesando por grupo y se hacía un promedio de ese Claro. grupo. Ah, bueno. Entonces, a ver, ¿cuánto es? Entonces, lo primero, ustedes tendrían que definir, bueno, a ver, ¿cuál es la unidad experimental? ¿Quién es la unidad experimental? Es lo que ustedes tienen que estar definiendo ahí. ¿Qué me dirían? ¿Cuál es la unidad experimental? Y si las 30 se veían en 2 no, ¿por qué era? No me acuerdo. ¿Por las dietas? No, primero por el Pero- peso. Había dietas que eran con suplemento y otra que era sin suplemento. Entonces serían tratamientos. Una dieta con suplemento es un tratamiento y una dieta sin suplemento es Bien, perfecto. otro factor, sería, ¿no? No, ¿cuál es el factor? Dieta es el factor. Sería otro Perfecto, nivel del bien. factor. O sea, dieta es el factor, suplemento y sin Mm. suplemento son 2 niveles de ese factor. ¿Está? Profe, y podría ser que, así como dice Mercedes, también comparto lo de dividir animales según su peso, pero en vez de Ajá. hacer eso, un bloque, hacerlo como un split plot. Entonces, tenemos hace 3 grupos de animales según su peso. Y dentro de cada grupo sorteamos la dieta que le toca a cada quien. Entonces, por ejemplo, tenemos, o sea, no sé si decir bloques, sino
la parcela sería parcela, grupo de animales, uno, con el peso mayor. Dentro de estos animales sorteamos dieta, a quienes le van a tocar dieta con suplemento y a quienes le va a tocar dieta sin suplementación. Ajá. Bien. ¿Puede ser? Puede ser, sí. Sí, sí. Ay, lo escucho bajito. Puede ser, ¿eh? Puede ser. ¿Ahí me Ah, escuchás? ¿Me escuchás? sí, ahí sí. Sí. Por ahí cuando estaba un rato callado, después se ve que se baja el nivel del micrófono o algo. Bien. Bueno, ahí ya están bien pensando distintas formas de ejecutar el ensayo. Muy bien. Eh, ¿Cuál es la unidad ¿Y hay experimental? repeticiones acá? Bueno, no sé, todavía no llegué a eso. Todavía no me quedó claro cuál es la unidad experimental. La unidad experimental sería, si, en mi propuesta de Splitplot, si es que hay repeticiones, porque ahora que pienso, no lo mencionaste. Pero, bueno, sería la parcela grande, sería el grupo de animales por peso. Póngase pesos mayores, los animales más pesados. Eso sería eh, lo que le decíamos parcela. Y la subparcela sería, eh, sería, ¿cómo sería? Para mí, si lo dividimos en tres grupos de animales por peso y tamaño, serían 10 cada uno y por lo tanto, y esos 10 los dos, porque son dos tipos de dieta, serían la unidad experimental 5 ovejas. Bien, a ver, entonces, a ver, Mercedes, que había hecho la Está propuesta bien. primero, ¿cómo haría? ¿Vos harías bloques? Sí. Bloques. Igual también concuerdo con lo que dice Katy, sería otra opción, pero sí, lo primero que dije yo fue bloque. Bueno, ¿y los bloques qué serían? Para dejarlo ahí escrito. Por los bloques por sería 3 bloques por 3 tamaños y 3 distintos pesos de los animales. Los de 40 a 45, 45 a 50 y 50 en adelante, creo. Ok, bien. Entonces, eso serían, vos harías 3 bloques. ¿Bien? Bueno, esos Sí, son entonces 3 por tamaño. Bien. Y, quedarían 10 en cada bloque. a ver, entonces falta acá que me pongas la unidad primaria. ¿Cuál era? La unidad, o la unidad experimental en realidad. Unidad, ¿cuál es la unidad Serían experimental? 5 ovejas, el conjunto de 5 ovejas. 5 ovejas. Serían 5 ovejas homogéneas, ¿no? Sí, Porque van a estar dentro de un bloque. en realidad dentro de un bloque van a haber 10 ovejas, pero sin la mitad, Claro. de manera al azar, la mitad va a recibir un tipo de dieta y la otra el Ujú, otro. ujú. Ok, entonces vamos a tener 5 y 5 y 5, 15, ¿no? ¿Está bien? ¿Estoy pensando bien? ¿El bloque cuántos? Eh, ¿El bloque cuántos? 10 animales, el bloque, El y bloque. dentro de cada bloque Está le bien. pondría los dos tipos, el tratamiento que tiene dos niveles, Perfecto. el nivel con suplemento y nivel sin. Entonces, si la unidad recibe el mismo tratamiento, serían 5 ovejas, creo, Bueno, me parece. bien. Bueno, entonces ahora, para esta situación, ¿cómo lo llevas adelante esto? ¿Cuáles son los cuidados que tenés que tener? ¿Cómo lo estarías implementando? Y si se pudiera, pondría un animal por corral para asegurarme que coman lo que deberían comer, la dieta que les estaba dando, pero no es posible a fines prácticos porque, bueno, sale carísimo tener un animal por corral y demás, pero, o sea, es menos práctico. Pero como sí, lo haría así, los 5, es más, lo hicimos así, creo, ovejas por corral, ¿Cuántas? ¿5 ovejas? sí. 5 ovejas por corral. Bien. Por eso, entonces,
a esas 5 ovejas que a su vez, ¿qué cuidado tenés que tener? Que las tengas identificadas, que sea fácil de identificarlas, Claro, sí, sí, ¿no? sí, sí. Que tengas registro de todo eso. Y a las 5 ovejas le das de comer juntas, Sí, ¿sí? y ¿Qué lo le que das, hicimos también, qué le das de claro, comer? Es algo que le sorteaste, ¿sí? Claro, sí, ¿Tá? Entonces vos tenés que tener los grupitos, preferentemente por ahí de antemano ya, con las ovejas pesadas y divididas por los bloques, decir, bueno, a ver, la caravana tanto, la tanto, la tanto, la tanto, las 5 caravanas estas van a recibir y le sorteaste si le toca suplemento o sin suplemento. ¿Está? sí, ¿Sí? Y le das de comer a las 5 juntas lo que le corresponda. claro, ¿Bien? a pesar de que no sería lo ideal, pero sí, lo haría así. Bueno, eh, puede ser o no puede ser lo ideal, eso está en función de lo que vos tengas, ¿sí? Si vos no las podés dividir a las 5 y les das y el comedero es para las 5 a la vez, bueno, lo importante es que sepas cuál es tu unidad experimental. Tu unidad experimental son las 5 ovejas a la vez. El grupito de 5 es la unidad experimental. ¿Sí? ¿Qué Sí, pasaría si vos tuvieras comederos individuales? Y sería un golazo porque podrías tener más repeticiones. ¿Sí? Porque claro, tu unidad experimental va a ser un animal y lo podés evaluar de a uno. ¿Sí? Vas a poder claro, sí. asegurarte que lo que tiene que comer lo comió ella sola y no se lo comió otra. ¿Sí? Si no, Claro, por acabo. eso digo que Bien. que sería ideal, pero no sé, sería poco práctico y aparte sería mucho más caro, porque es muy caro tener un solo corral para un solo animal. Claro, por eso depende de tiempo y de infraestructura que vos tengas. ¿Eh? Perfecto. O por ahí alguien te va a decir, no, pero las ovejas es raro que coman solas, comen todas a la vez. Entonces yo lo quiero evaluar en una situación más parecida a la realidad y que va a ser que van a comer en un grupo y no de a una. ¿Sí? Entonces podés empezar a tener un montón de situaciones. Lo importante es que uno lo tenga claro para saber si tiene bien definida cuál es la unidad experimental y para asignarle bien el tratamiento a quién, a esa unidad experimental. Un error típico acá es que crean que cada oveja es la unidad experimental. ¿Sí? Y no, porque el tratamiento se las doy a las 5 a la vez. Y la unidad experimental entonces es el grupito de 5, no es una sola. ¿Sí? Eso es el error más clásico que uno puede estar teniendo. ¿Sí? Por eso es tan importante tener definida quién es la unidad experimental. ¿Y cuál es la unidad observacional en tu caso? 5 ovejas. Las 5 ovejas también, ¿o no, profe? Y no sé, según lo que me digan que van a hacer. Yo les comenté lo que estaba puesto de los chicos del año pasado y era otra, pero Para mí serían porque pesás a todas juntas. bien. Entonces y tenés un promedio. Entonces, en ese caso, si lo que vos evaluás el peso antes y después, la unidad observacional ahí en ese caso son las 5 ovejas. Está bien. ¿Sí? Ahora, es más, podés tener más de una unidad observacional porque muchas veces uno mide varias cosas a distintas unidades observacionales dentro de la experimental. Yo les decía que una de las cosas por ahí que estaban midiendo era el peso del cordero, o una de las que tenían planificadas. En ese caso, la unidad observacional va a ser el peso del cordero, o si tienen las 5 ovejas, eh, cordero, va a ser el promedio de las 5 ovejas, o bueno, ¿tá? Entonces, tengan siempre en claro la diferencia entre unidad observacional, unidad experimental, tratamiento. ¿Está? ¿Alguien tiene alguna otra propuesta o algo más que no le haya quedado claro de esto? Este es un ejemplo sencillo, pero que requiere un montón de discusión de qué es lo que pasa, cómo lo estoy implementando. ¿Sí? Acá lo estamos haciendo, parece que era re fácil hacer esto. Y bueno, esto requiere mucho pensar en toda la situación experimental, qué quiero probar, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a medir.
cómo voy a dar los alimentos. ¿Y cuál fue el diseño experimental utilizado, profe? No sé finalmente qué hicieron, cómo lo llevaron a cabo, pero ellos habían discutido el año pasado varias diferentes opciones de cómo hacerlo y la que habían propuesto era un diseño así en bloques, dividido de esa forma. Estuvo bueno porque estuvimos, no sé si alguien más estuvo, yo estuve con Marty Albor y los chicos que estaban haciendo modelos que fueron ese día a hacer la planificación y todo, la pasaban hablando de bloques y modelos y como que nosotros no entendíamos por qué tanta cosa de separar por peso, o sea, después que nos explicaron sí, pero ahora está bueno y como que ahora lo entendemos y le damos la importancia que tiene. Está bien, 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 bien. Sí, sí, no, y los chicos el año pasado discutieron un montón de opciones. Estuvo muy bueno. Además de esa que fue la que presentaron, después ellos sabían, bueno, ¿y qué pasa si hacemos esto y si esto? ¿Y qué necesitaríamos tener para hacerlo de otra forma? Digamos, la verdad que fue uno de los mejores trabajos. Trabajaron muy bien los chicos. Y bueno, mucha interacción, que es lo bueno, esto de justamente ir viendo. Y genial que ustedes pudieron, aunque sea captar esa discusión, ¿sí? Pues, aunque uno no esté muy familiarizado con esos términos, después uno los retoma y bueno, decía, estaba bueno sentarse con la cabeza fría antes de hacerlo a discutir las cosas, ¿no? Bueno, de este tipo de cosas son las que van a tener. Y después, bueno, pueden venir montones de opciones como las que decía Katy, decir, bueno, pero ¿por qué no hay parcelas divididas? Bueno, a ver, entonces ustedes empiezan a cuestionárselo. ¿Y por qué? Si lo haría en parcelas divididas, ¿cómo lo haría? Y empiezan a pensar, bueno, tendría que aplicar en la primera etapa tal cosa, en la segunda tal otra. ¿Tiene sentido? ¿No tiene sentido? ¿Es práctico? ¿No es práctico? ¿Eh? Bien, esa es la forma que tienen que estar teniendo de plantearse ante los problemas. Les vuelvo a repetir, suele ser la parte más difícil. ¿Sí? La otra parte suele ser más fácil, esto de decir, bueno, a ver cómo corro el análisis de varianza, cómo aplico el test y veo los resultados, que implica un montón de práctica también, pero suele ser más fácil de llevarlo o de estudiarlo, ¿sí? Y el tema de discutirlo suele ser más difícil. Por lo menos siempre para nosotros, como docente, nos cuesta incentivar a que vean el problema desde arriba, digamos, ¿no? Pero bueno, traten siempre de verlo así. Eso era lo que quería comentarles ahí. Y bueno, no sé si tienen alguna otra duda. Si no, nos vemos la semana que viene. Hagan, por si se olvidaron, como para hacer práctica de los cuestionarios, que es lo que tienen que hacer el martes de la semana que viene. Van a tener ahí habilitado en PEDCO, son estas preguntas tipo multiple choice. Tenían ustedes ahí uno de cuánto recuerdo de estadística descriptiva que les había puesto Gustavo, se los había habilitado, que sirve como práctica para la mecánica del cuestionario online, ¿sí? Que por ahí está bueno hacerlo, aunque sea para eso, para familiarizarse con el entorno, cómo se responde, cómo se hace clic. Son esas cuestiones operativas que es bueno también tenerlo previsto de antemano, porque si no, después se pierde tiempo con eso. Y, profe, perdón, también mencionar que hay, creo que no sé en este cuestionario, pero creo que hay una sola oportunidad para hacer el cuestionario. O sea, lo haces y lo empezás y lo tenés que terminar, no puedes seguirlo Sí, porque se te cierra la sesión. sí, O si se te apaga la compu, suponete, como me pasó a mí, listo, como que, bueno, se cierra el cuestionario, como para que sí, lo sí, tengan en cuenta los compañeros. sí, sí, sí. Y ahí una vez que uno empieza, después hay un tiempo y después se cierra. ¿Sí? Creo que que me llegó un mensajito de que quería hablar, Nico Lozano. ¿Nico? Bueno, no sé. No, sí, Ah, tranquilo. perdón. Tranquilo. Se arrepintió. Me arrepentí. Bueno,
Bueno, cualquier cosa pueden seguir ahora en la consulta y si no, nos vemos la semana que viene. Profe, el cuestionario que nos van a hacer, ¿qué sería? O sea, múltiple choice, dijo, en base a conceptos teóricos de la NOVA, o Claro, vamos a tener que hacer, no sé, una tabla NOVA a mano o más o menos ahí, no, o eso es, lo que pueden tener es una tabla y que ustedes saquen alguna información de ahí, pero no van a tener que hacer cálculos y esas cosas. Es teórico práctico, pero la parte práctica no es de que ustedes tengan que correr en R un ejercicio, ¿sí? Eso lo van a evaluar después cuando ustedes tengan sus datos en el programa. Acá van a tener los conceptos o si tienen alguna pregunta donde ustedes tienen que ingresar un valor, va a ser de cuestiones que ya tengan presentadas en la pantalla, ¿sí? No van a tener que hacer corridas en el programa. ¿Sí? ¿Esa era la duda? sí, Bien. bien. Bueno, gracias, profe. No hay de Chau. qué. Chao, hasta Nos luego. vemos. Chao, chao.